Muy bien, ahora que ya entendemos más el contexto de por qué todo cambió en los años 40 y por qué fue tan importante el tema volumétrico, pues vamos a hacer una deconstrucción de personajes. Vamos a comenzar con Mickey y luego seguiremos con los enanitos. Vamos a dibujar. Mickey va a estar en todas las fases del proceso por ser uno de los personajes animados, si no el personaje animado más popular de la historia de la animación, pero además porque sí ha tenido una evolución por estar tanto tiempo casi que atestiguando todos los cambios que ha habido en la animación. Mickey también ha sufrido algunos cambios. Este es el diseño de Mickey que ya tiene metida la mano de nuestro amigo Freddie Moore. Usualmente Mickey era dibujado con solamente sus pupilas, pero una de las innovaciones es que le pusieron esclerótica, que es la parte blanca de nuestros ojos, para que tuviera mejor manera de direccionar su mirada. Si uno piensa con pupilas es bastante difícil saber hacia dónde está mirando. Por ejemplo, esta pose en la que él se está agachando a mirar hacia abajo sería bastante difícil con pupilas. Eso fue uno de los features que le dieron a Mickey. Mickey fue rediseñado sobre todo para la secuencia del aprendiz de brujo en fantasía, y ya de ahí en adelante Mickey se ha mantenido igual, pero como todos sabemos a veces tiene su versión retro que a muchas personas les gusta. Vamos a trazar su estructura, sus ejes para saber a dónde va la mirada. En este estilo volumétrico se darán cuenta que hay mucho más uso de la perspectiva. Por ejemplo, los pies, se dan cuenta el pie derecho va hacia allá, pero el pie izquierdo está puesto más hacia nosotros. En este estilo tenemos que tener muy en cuenta la perspectiva. En el estilo Rubber Hose las cosas son diferentes. ¿Recuerdan los shorts de Mickey que iban más así? En este caso tienen que estar más doblados, como si estuvieran más puestecitos en el cuerpo de Mickey. Las cosas están mucho más conectadas entre sí espacialmente. Hasta la cola lleva la línea de acción, para que no se nos olvide la línea de acción. Vamos a pasar a hacer las manos y ahí lo tenemos. La estructura básica, ¿no? De lo general a lo específico. Recuerden no quedarse en los detalles. Miren el hocico de Mickey en esta pose que está de 3/4, pero más mirando hacia nosotros. Se dan cuenta que está mucho más hacia nosotros y tiene un cierto escorzo. Eso en el Rubber Hose no se da tanto, no quiere decir que no se dé, pero en este estilo volumétrico sí muchísimas cosas tienen que estar más pensadas desde el punto de vista de la perspectiva. Pasamos a Blancanieves. Blancanieves, como vimos, fue un hito en la animación y los diseños de los personajes fueron a cargo de varios artistas, pero sobre todo Fred Moore fue el que más metió la mano con un concepto que es muy atribuido a él y es uno de los principios, de los 12 principios de la animación, y es el appeal. El appeal es un término bastante difícil de traducir y también un poco subjetivo, pero es ese charm, ese yo no sé qué que tienen los personajes. No es ser tierno, porque un villano también puede serlo. Es más como ese encanto que tienen los diseños y esa frescura, esa conexión que hay con la personalidad de cada uno de los enanos. Fíjense que los enanos tienen como algo de personalidad que los hace únicos, por eso sus nombres: Dormilón, Feliz, Doc, Tontín, Gruñón, Tímido y Estornudón. Vamos entonces a deconstruir tres de los enanos. Vamos a tomar los que son más distintos el uno del otro, pero no sin antes ver esta imagen tan interesante. Esto es una página de relación de tamaños. Y ahí podemos ver cómo uno va calculando precisamente no solo la estatura del personaje, sino el tamaño y la proporción del cráneo y qué tan grande es el personaje con respecto al otro. Podemos ver ya cómo las piernas de Doc, por ejemplo, están puestas sobre el piso. En el Rubber Hose era mucho más sencillo, como una manguera en las extremidades y las piernas, y en este caso parece mucho más a la anatomía humana. Estas son algunas páginas de animación, algunas poses de animación. Aquí vamos a ver línea de acción nuevamente y muy buenas siluetas. Podemos saber que eran poses de animador porque tiene unos huequitos abajo que era donde ensartaban los animadores para sostener los papeles. Vamos a hacer estos tres enanos y escogí estos tres enanos justamente porque son muy distintos los unos de los otros, pero sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Tontín, vamos a ver que tiene unas formas escondidas porque tiene un ropaje muy amplio. Lo primero es el cráneo de Doc. No nos confundamos el cráneo. Aquí tenemos una pista de dónde debería comenzar el cráneo. No debería comenzar tan atrás porque lo de atrás es el gorro. Ahora su quijada, ustedes se preguntarán por qué no baja completo hasta ahí. La barba responde al cráneo, más no el cráneo a la barba, por eso no debe ir. Imaginémonos, por ejemplo, que Doc estuviera afeitado y que se viera más o menos así.
Ahí podemos saber hasta dónde llega realmente el personaje. Lo demás son detalles. La mayoría de los enanos son barrigones, entonces no les hacemos círculo arriba en el pecho, a menos que tuvieran un pecho muy amplio como el de Popeye, ¿recuerdan? En este caso la barriga es más grande. Lo que más diferencia este estilo son las extremidades. Si se fijan, las mangueras que dibujábamos antes en el Rubber House ya no están. Ahora es un poquito más complejo. Son como dos círculos, dos óvalos que se entrecruzan. Es como una estructura de juguete, más parecido como una estructura de un muñeco articulado. Fijémonos en Tímido, por ejemplo, en Tímido pasa algo muy interesante y es que yo escogí esta pose precisamente porque la pierna va hacia atrás, si nos fijamos va un poco en escorzo. Esta área punteada la vamos a hacer como para determinar por dónde van los pies. Y con Tontín tenemos un tema y es que tenemos que imaginarnos dónde están sus piernas. Yo me imagino que las piernas van más o menos como a esta altura, juzgando por el estilo que tienen. Si las piernas fueran así, pues sería muy Rubber Hose y se saldría de estilo. Y ahí los tenemos. Un personaje que fue muy famoso en los años 40 fue Bugs Bunny, a pesar de haber sido creado en el año 37. Bugs Bunny alcanzó su fama en el año 40 y casi que tomó su forma más icónica en el transcurso de esta época, en el 1942 podemos ver. Fijémonos cómo podemos desconstruir uno de los personajes más famosos, el rey de la comedia, de las bromas pesadas y el sarcasmo, nuestro amigo Bugs Bunny. Está en producción una película de Space Jam 2. Ya no va a ser Michael Jordan, obviamente está fuera de las canchas, pero va a ser LeBron James. Entonces ese va a ser el regreso de nuestro amigo a la pantalla grande. Un tip para dibujar manos. Nosotros los hombres y los simios tenemos un pulgar y el resto de los dedos y gracias al pulgar y el resto de los dedos es que podemos agarrar cosas. Pensémoslo como un guante de cocina. Entonces siempre que vayamos a dibujar una mano, pensémoslo el pulgar primero y luego el resto de los dedos. Y ya si queremos hacer un detalle como en este caso me gusta este dedo parado porque le da como cierto caché a como él agarra la zanahoria, pues lo podemos hacer, pero siempre recordemos que la forma general que va a tener la mano se determina por el pulgar y por el resto de los dedos. Siempre pensemos en el efecto guante de cocina. Y ahí lo tenemos. Bueno, esta deconstrucción que hicimos de los años 40 también es muy útil volverla a hacer con otros personajes. Los recursos de esta unidad también encontrarás un playlist, esta vez con cartoons de esta época. Y todo lo que aprendimos aquí con estos personajes icónicos lo vamos a trasladar ahora a nuestro personaje de los años 20 y lo vamos a traer a esta época.